Al entrar a tu santo. Bienvenidos al estudio de las Sagradas Escrituras. Seguimos estudiando el Evangelio según San Lucas y les invito a que abramos la Sagrada Escritura en este Evangelio, en su capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a estar meditando sistemáticamente en algunos aspectos de estos versículos que vamos a compartir con ustedes. De hecho, pues este pasaje nos habla acerca de un matrimonio, de una pareja que no solamente fue sobresaliente por lo que ellos hicieron, y más por lo que Dios hizo en ellos. Leemos en el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no, dice la Biblia, el verso 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El versículo 5, el evangelista Lucas nos hace ver quién era el emperador en aquellos días, el rey o gobernante en aquellos días de Palestina. Y se trataba de Herodes el Grande. Los césares, pues ellos gobernaban el imperio romano y aún Israel estaba bajo el imperio romano. Y Herodes, que era prácticamente una dinastía familiar que se les adjudicaba como los Herodes. En este caso se nos menciona Herodes el Grande, que comenzó a reinar en el año 37 antes de la era cristiana y muere al año o 2 años después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre era considerado muy cruel y muy aborrecedor hacia los judíos, de tal grado de que él quiso ganarse la confianza, el respeto de los judíos en poder ampliar o restaurar el templo en Jerusalén, templo que Zorobabel había construido ante su regreso del exilio que el pueblo de Israel tuvo en Babilonia a finales de los 70 años de estancia en ese lugar. Es cuando Zorobabel comienza a construir este templo, que más tarde Herodes lo amplía. De hecho, en las Sagradas Escrituras encontramos varios pasajes, como por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo sale de dicho templo, Pedro le habla acerca de el resplandor de aquel edificio. Y Jesucristo proféticamente le dice: no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser destruida. Profecía que se cumple en el año 70 de la era cristiana. Vemos cómo también relata la palabra de Dios que la reconstrucción de este templo duró 46 años. Quiere decir que Herodes murió y no vio finalizada la ampliación de este templo. Vemos a través de este pasaje, versículo 5, otras cosas interesantes en la cual se nos habla que Zacarías era un sacerdote y su esposa Elizabeth de igual manera descendía de una familia sacerdotal. Especialmente ambos eran descendientes de Aarón, el primer sacerdote que Dios escoge al servicio del tabernáculo de reunión. El versículo 6 nos habla acerca de
las fortalezas, características ejemplares que podemos ver en esta pareja. Dice la Biblia que ambos eran personas justas delante de Dios, irreprensible en cumplir los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Nuestros ojos pueden ver únicamente lo externo, pero la Biblia dice que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón, y el Espíritu Santo acá en este pasaje está dando testimonio de la transparencia de vida de esta pareja que llegó a ser agradable ante los ojos de Dios. En cuanto el poder guardar y cumplir los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Dios, pues eran intachables. Así que qué gran ejemplo de esta pareja matrimonial en la comunidad donde ellos habitaban. Pero el verso 7 nos habla de una debilidad, de un problema, podríamos decir, muy serio, y era porque ambos no tenían un hijo. Elizabeth era estéril y además de eso ya eran de edad avanzada. Así que el que Elizabeth fuera estéril, esto podría considerarse como una afrenta o una burla o sentirse menospreciada, y hasta se llegaba a creer que era por castigo de Dios. Pero si seguimos leyendo, el verso 8 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. En Dios no surgen coincidencias. Tampoco, como se dice, no es cuestión de suerte. Es asunto de destino profético. Y esta familia tenía precisamente un destino profético. No en vano sus nombres encierran un gran significado, como es Zacarías, es recordado por Dios. Elizabeth es la que ama a Dios. Y oiga bien, qué interesante, porque aquí en la palabra de Dios dice que aconteció que ejerciendo él su sacerdocio delante de Dios según la orden de su clase, él pertenecía a la orden de Abías según el versículo 5. En Primera de Crónicas capítulo 24 se nos habla de 24 órdenes que David organiza para servir en el santuario. Y la orden de Abías, que era la octava, a esta orden pertenecía Zacarías como sacerdote. Las órdenes comenzaban a servir una semana. Cada grupo le correspondía una semana completa poder servir en el templo. Sacrificaban en la mañana y también en la tarde. Y vemos que a Zacarías le correspondió en su octavo grupo poder servir precisamente también en la octava semana. La octava semana correspondía desde la Pascua, celebración de la Pascua, hasta llegar a el Pentecostés, el cumplimiento de los 50 días o las 7 semanas. Y Zacarías, precisamente en esta celebración, que era una fiesta de regocijo, de acción de gracias por las cosechas adquiridas, fue cuando él entra
al santuario. Y dice la palabra del Señor que le tocó en suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Este acto se llevaba a cabo una sola vez en cada uno de los sacerdotes y una sola vez en la vida. Y en esta ocasión le correspondió a Zacarías. Ya se imagina cómo estaba el corazón de Zacarías, cómo Dios lo había sorprendido en ese día, y él le toca que ir a ofrecer el incienso en el lugar santísimo. Mientras que el pueblo, dice la Biblia, le esperaba en el atrio de los israelitas, en el barandal, que era donde el sacerdote, después de haber ofrecido el sacrificio y el incienso aromático, pues salía para dar buenas nuevas al pueblo, o sea, declarar de que Dios había perdonado el pecado de la nación. Pero en este caso, como dice la Biblia, Zacarías tardó en salir. El pueblo en las afueras, verso 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. La hora del incienso estaba entre las 3 de la tarde a 6 de la tarde. Y Zacarías en ese horario estaba en el lugar santísimo. Y algo ocurre mientras él estaba allí. Y es precisamente las buenas nuevas, el anuncio que por mucho tiempo Zacarías estaba esperando. De hecho, vuelvo a repetir, su nombre significa el recordado por Dios. Hay un dicho que dice que Dios tarda pero no se olvida. Y ese dicho queda bien ubicado en esta experiencia que Zacarías tuvo en el lugar del atrio. Dice la palabra de Dios, verso 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. E irán, y dice la Biblia, verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Verso 17, e irá delante de él con el espíritu y poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Qué mensaje, qué buenas nuevas le trajo precisamente el ángel Gabriel, que es uno de los ángeles que está muy cerca de nuestro Padre Celestial. Pero traía ese mensaje profético, un mensaje de cumplimiento. Según el versículo 13, el ángel dio testimonio que Zacarías era un hombre de oración. Él estaba orando y especialmente su petición era esta, que Dios les concediera tener hijos. Y Dios precisamente le trae la respuesta favorable. El mismo ángel menciona cuál era el nombre de aquel niño. El nombre por el cual le llamarían sería Juan. Y Juan significa el que es fiel
a Dios. Así que este niño traía una misión importante, porque ahí lo declara la palabra de Dios, sería el que prepararía el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él iría en el poder del Espíritu, de la autoridad y el poder del Espíritu de Elías, para convertir el corazón de los rebeldes hacia la obediencia de los justos. Haría volver el corazón de los hijos para con los padres y viceversa, el corazón de los padres para con los hijos. En otras palabras, su mensaje sería de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento quiere decir otra manera de pensar o la justa manera de pensar. Y era precisamente que el corazón del pueblo de Israel se había apartado de Dios, y este niño traía ese llamamiento, ese preordenamiento. Inclusive Dios lo da antes que se formara en el vientre de Elizabeth. La Biblia dice que Zacarías dudó, y por eso precisamente él quedó mudo, sin el habla, hasta que naciera el hijo prometido a Zacarías y a Elizabeth. En los siguientes versículos, número 18, nos sigue diciendo: dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaban de que él se demorase en el santuario. El verso 22 dice: pero cuando salió no podía hablar, y comprendieron que había visto una visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así que el no tener hijos dentro de la pareja, pues era considerado una afrenta, una vergüenza, una aflicción. Y eso era precisamente lo que sentía Elizabeth. Pero después que Zacarías cumple su semana, él regresa a casa, y en los días posteriores su esposa Elizabeth concibe un hijo. Y esto por el poder de Dios. Por eso dice la Biblia que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hasta aquí quedamos en esta porción bíblica de nuestro estudio el día de hoy, y le esperamos en la próxima.